Buenos días. Nos encontramos con la directora de las residencias universitarias del campus de Cuenca, Cristina Castillo. Hola, buenos días. Usted, que es la encargada de las tres residencias que están subvencionadas por la Junta, ¿considera que es complicado ponerse de acuerdo ante un conflicto una empresa privada con la Junta? Hombre, yo no diría que es complicado. Siempre que hay muchas personas mediando en un conflicto, pues es más complicado que las opiniones coincidan. Lo que siempre hacemos es mirar por los intereses del residente. Quizá la opinión de la Junta es una y la de la empresa privada otra en algunos casos, pero siempre nos hemos puesto de acuerdo. No ha habido ningún tema en el que haya sido demasiado complicado llegar a un acuerdo. ¿Cuál crees que es la principal diferencia entre las residencias que usted dirige con otras residencias que están también subvencionadas por la Junta? Diferencia depende en que, porque cuando se formula el régimen del reglamento de régimen interno en el que se ponen normas, siempre la Junta participa en ese reglamento y la forma de gestionarlo en cuanto a los residentes suele ser la misma, no varía mucho. Después quizá lo que tiene que ver pues, con el personal, con la organización, con la gestión, sí que se puede diferenciar en el sentido en que la Junta actúa con dinero público y en la empresa privada no. Entonces hay ciertos aspectos, sobre todo de la gestión económica, que sí que puede variar un poco en cuanto que la empresa puede hacer ciertas cosas en la residencia que con dinero público no se pueden hacer y viceversa. Cuando tienes dinero público puedes acceder a unos servicios que con dinero privado no se puede. A la hora de tomar decisiones, ¿le genera mucho inconveniente a la empresa desde Albacete? Pues hombre, que la gestión, digamos que la sede de la empresa esté en Albacete puede tener algunos inconvenientes, porque claro, la que está aquí soy yo y ellos deciden desde allí sin ver lo que pasa aquí. Pero bueno, la verdad es que la comunicación es muy fluida y siempre atienden a mis necesidades y no, tampoco me supone un problema grande. En cuanto a las residencias que usted dirige, ¿para cuántas personas tienen capacidad? Pues mira, la primera, que es la Juan Jiménez Aguilar, que es la de los pisos, tiene capacidad para 198 personas. Bartolomé Cosío, como tiene un pabellón que se quedó en su día sin hacer, tiene capacidad solo para 107 personas, muy poquitas. Y Alonso de Ojeda, digamos que es un poco la más grande, que tiene capacidad para unas 210 más o menos. Y para usted, ¿qué residencia es más complicada de llevar? Las tres tienen su complicación. Lo que pasa que Alonso de Ojeda es la más grande, donde más residentes hay y quizá es la que más conflictos tenga ahora mismo. Los pisos tienen otro problema, que es que la limpieza corre a cargo de los residentes. Entonces es el caballo de batalla de esa residencia. Digamos que es el problema más fehaciente ahora mismo. Pero vamos, problemas, las tres tienen sus pros y sus contras y las tres son muy parecidas en cuanto a conflictos con los residentes. ¿Cuántas personas trabajan en las residencias? Pues entre las tres residencias trabajarán unas 45 personas más o menos, entre limpieza, conserjería, cocina, mantenimiento, 45, entre 45 y 50 más o menos. ¿Y qué se le exige a los trabajadores? Pues depende en qué sector trabajen. Pues los trabajadores de conserjería tienen un papel muy diferente a los de limpieza y a los de mantenimiento. Pero vamos, se les exige, dependiendo de su puesto, que, pues eso, que atiendan las necesidades de su puesto, que respeten la intimidad de los residentes, que tengan un poco de mano izquierda porque son, digamos, casi adolescentes todavía, tienen un comportamiento que aparte de llevar hay que entender también. Entonces, pues para trabajar en la residencia tienes que entender un poco también el comportamiento de los residentes, etcétera. Pero bueno, luego cada puesto tiene sus exigencias. Pues el de conserjería lleva unas funciones, la limpieza evidentemente otras, cocina tiene otras, cada uno tiene sus exigencias. Esta pregunta es un poco más comprometida. ¿En qué puesto de trabajo no le gustaría ejercer o cree que es el más complicado dentro de la residencia? Pues la verdad es que estoy un poco al tanto de todos y quizá el de conserjería en ciertas ocasiones es el más complicado porque es el que más trato lleva con el residente en sí, con los padres, con los residentes. Entonces, digamos que es el más complicado, pero ya he ejercido ese trabajo, o sea, no te puedo decir que no me gustaría porque sí que me gusta. Lo que pasa que es el más complicado porque en cocina tiene sus complicaciones, pero digamos que tratan con el público en cierto momento,
pero luego no. Limpieza tiene sus complicaciones, pero digamos que pueden ir a su marcha. La conserjería, digamos que es el trato directo con las personas y es el que tiene más conflictos y es el que es más complicado. Dentro de los conserjes, ¿considera que los conserjes de noche es más complicado que los de día? Hombre, cada puesto, digamos, cada turno tiene sus complicaciones también, pero el de la noche es el más conflictivo, digamos, porque según las normas de la residencia, a partir de una hora se debe guardar silencio, se debe tener un cierto respeto por el estudio, por el descanso, y ahí es cuando actúa el conserje de la noche y cuando más problemas se tienen. Evidentemente, las discusiones más gordas con los residentes las tienen los conserjes de la noche, porque es cuando más hay que llamarle la atención para que respeten las normas, sobre todo de silencio, etcétera. Para ser residente, ¿se necesita alguna característica concreta? Bueno, primero la orden de la Junta, porque las normas para entrar en la residencia las sigue poniendo la Junta. Aunque la gestión sea privada, los precios son públicos, la orden es pública con las normas. Entonces, lo que tienes que cumplir son las normas que pone la Junta. Entonces, tienes que, primero van los universitarios, tienes que estar matriculado en alguna carrera universitaria. Para entrar, dan prioridad a la gente que haya aprobado X número de créditos en la primera convocatoria. Si no se cubre, pues ya los que lo hayan aprobado en convocatoria extraordinaria. Después, si sobran plazas, van los de los ciclos formativos de grado superior. Después, si sobran plazas, los de grado medio. O sea, al final, cuando sobran plazas, casi cualquier estudiante puede entrar, pero la Junta pone unas normas para priorizar y primero van los universitarios. En caso de algún problema con un residente, ¿cuál es el método a seguir para solucionar este conflicto? Depende de la naturaleza del problema y del conflicto. Si es un conflicto, quiero decir, si es un problema que tiene el residente propiamente, personalmente, por el mismo problema económico, un problema personal. Si es un conflicto que haya tenido con otro residente, si es en el piso donde vive, si es en la residencia en general, depende, se siguen unos protocolos u otros. Lo que se hace es, lo primero es seguir las normas, porque para eso están escritas. Entonces, pues se sacan las normas, el reglamento de régimen interno y se ve qué se puede hacer con lo que ha pasado. Siempre se suele mediar, si el problema es entre dos residentes, pues se suele mediar, a ver qué ha pasado, cómo se puede solucionar. Si es un problema, digamos, irresoluble dentro del piso, pues se intenta a lo mejor cambiar de habitación o de piso a alguno de los dos residentes o que alguien se ofrezca a compartir con la otra persona. Depende si el problema es de limpieza, de si es de convivencia, de si lo ha tenido con alguien de fuera que viene a visitarlo, si se prohíben las visitas. Se cogen las normas y se media con el residente o con los dos residentes o con los que estén implicados a ver cómo se puede solucionar para que sea lo mejor para todos, pero siempre siguiendo las normas de base. ¿Cuál sería un motivo de expulsión inmediata en un residente? Pues mira, las normas dicen varios motivos de expulsión. O sea, hay sanciones leves, graves y muy graves. En las graves ya se puede expulsar de 1 a 15 días y en las muy graves se puede expulsar hasta 6 meses o expulsión definitiva. Hay veces que se cometen infracciones graves que podrían llevar a cabo la expulsión, pero que podríamos estar así todo el día. Entonces, lo que se suele hacer es intentar con una amonestación verbal o con una amonestación escrita, pues que cese el comportamiento que ha llevado a esa sanción. Una causa de expulsión, por ejemplo, según las normas, sería consumir alcohol, consumir drogas o tabaco dentro de la residencia. Ese también es uno de los caballos de batalla de la residencia. Entonces, si nos ponemos a expulsar cada vez que pillemos a alguien con alcohol, podríamos estar expulsando todos los días. Entonces, lo que se hace es que cuando se ve que es un comportamiento que se repite, se sanciona de manera por escrito, digamos, para tener una amonestación para que si se reincide se pueda expulsar. Después ya hay comportamientos más graves, pues que tampoco son muy habituales en la residencia, pues como pueden ser robos o como pueden ser agresiones físicas o verbales. Pasar la raya, digamos, en el que sí que en alguna ocasión se ha tenido que expulsar gente. Se intenta que, digamos, que el comportamiento desista para no tener que poner con expulsiones, pero que si son necesarias se aplican. ¿Hay un mínimo de asignaturas que el residente debe de aprobar para poder quedarse en la residencia otro año más? Hay un mínimo de créditos para entrar en la convocatoria ordinaria. Quiero decir, según la carrera que elijas, si es una carrera de una rama o de otra, te exigen un mínimo de créditos u otro, o sea, o el 30% o el 50%, lo que ponga en la orden. Entonces, tú necesitas aprobar esos créditos para entrar en la convocatoria ordinaria.
Lo que ocurre, por ejemplo, en COSIO hay muy poquitas plazas y hay gente que si no aprueba los créditos en la convocatoria ordinaria ya no entra porque se queda sin plaza y se tiene que elegir otra residencia. Lo que ocurre es que en las otras hay suficientes plazas, entonces se hace una convocatoria extraordinaria, o una resolución definitiva donde ya entran los que han aprobado el resto de créditos en la convocatoria extraordinaria. Si aún así siguen sobrando plazas, pues entra gente que no los ha aprobado ni en una ni en otra. Pero sí que la Junta, digamos, que exige que por lo menos para entrar en la primera adjudicación de plazas hayas aprobado un mínimo de créditos. Y para finalizar, ¿crees que se debería de fomentar más viajes en común o actividades en común entre las residencias? Pues hubo una época en la que se hacía mucho, pero últimamente, porque en los últimos años digamos que se han fomentado y se ha apuntado muy poca gente, eso ha decaído. A mí sí que me gustaría más hacer más actividades interresidencias, que pudieran participar las 3 residencias en algún tipo de campus, en algún tipo de actividad, deporte, excursión, lo que fuera. Sí que me gustaría, pero eso ha decaído porque en los últimos años ya cuando se propuso la gente no se apuntaba. Es que la forma de vida de los estudiantes ha cambiado mucho en los últimos años. Sí, de las residencias también, de los colegios mayores. Antes había como mayor convivencia y ahora la gente es más independiente. Vale, pues muchas gracias, Cristina. Nada, a vosotros.